Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta tercera conexión eh, sobre la reflexión eh, de este tercer día de Sukkot, ya donde invitamos a nuestra Sukkah al patriarca Jacob, al patriarca Jacob y Raquel, ya la la luz correspondiente, la luz espiritual ya correspondiente en este día es la luz de Tiferet. Ya Tiferet es una sefirá en el árbol de la vida que está relacionada con la armonía interior, con la verdad, con la belleza. Ya, repito, armonía interior, verdad y también belleza. Ya el patriarca Jacob es quien encarna esta Sefirá, ¿ya? Eh, y en este tercer día vamos a hablar sobre de qué trata esta cualidad o esta luz espiritual, ¿ya? Primero, ¿quiénes fueron estos personajes? ¿Ya? Es importante aclarar. Ya según la Torá, según la Kabbalah, Jacob fue padre de 12 hijos, ¿ya? Cada uno de ellos tenía una personalidad diferente y todos eran parte de una sola familia, ¿ya? Como ellos también las cuatro especies simbolizan la unidad de todo el pueblo de Israel, las cuatro especies que se usan en la fiesta de Sukkot, ¿ya? Que incluye incluso aquellos que viven en la diáspora y a quienes también habitan en Israel, ¿ya? En otras palabras, Jacob va a representar la conciencia, Jacob va a representar el alma humana, ¿ya? Desde ahí se desprende Israel. Ya sabemos que dentro de la historia de Jacob hay Jacob es un prototipo de evolución espiritual, de evolución del alma. La palabra Jacob viene de la raíz Ekev, que significa talón, ¿ya? Talón es un código en la Biblia, es un código espiritual en la Kabbalah que nos habla de lo más bajo, ya nos habla de la materia, nos habla del mundo físico, nos habla del cuerpo físico, nos habla de la materialidad, ya de la fuerza de la fisicalidad. Pero también nos habla de una conciencia que solamente basa su vida en estas cosas. ¿Ya? Una conciencia que basa solamente su vida en la materialidad, una conciencia que basa solamente su vida en los asuntos mundanos, ¿ya? En comer, en beber, pero su vida no tiene propósito, ¿ya? Es decir, la persona basa su vida en el trabajo, basa su vida en ganar dinero, que es parte, por supuesto, es parte de la vida, pero no es el propósito de la vida en general. Ya hay muchas personas que ganan mucho dinero, pero están vacías por dentro. Hay muchas personas que nacieron, como se dice, en cuna de oro, pero viven en crisis existencial. No hay razón de vida. Hay muchas personas que así que se quieren matar. Hay muchas personas así eh, que lamentablemente no le encuentran sentido a su vida. ¿Y es por qué? Porque su estilo de vida no es de acorde a su verdad. Su estilo de vida no es de acorde a su esencia, ya, sino está centrado en lo superficial, está centrado en lo material.
en las cosas temporales y no atemporales, no en las cosas eternas, no en las cosas que perduran. ¿Ya? Entonces, Jacob es un ejemplo de una persona que vive así, pero tiene eh, la voluntad de trascender la fisicalidad, trascender los cinco sentidos del cuerpo, trascender la ilusión de la vida, trascender lo superficial y acceder a los planos espirituales. Es aquí donde vemos en el relato bíblico, vemos en la metáfora bíblica que Jacob, ¿ok? Pelea con un ángel, lucha con un ángel para encontrarse con una bendición, para recibir su bendición. Entonces, vemos que hay una metamorfosis en Jacob, de pasarse a llamar Jacob en hebreo, pasó a llamarse Israel. Ya hubo un cambio, hubo un antes y un después. Una persona que centró su vida solamente y confió y como decíamos ayer en la conexión, invirtió energía en lo físico, invirtió energía en otras cosas que no tenían que ver con su propósito, pero Jacob fue aquella persona que trascendió, ¿ya? Según la Torá, Jacob fue muy bendecido, ¿ya? De no haber tenido nada, de haber llegado, de haber salido de su patria, de haber salido de su casa, no habiendo tenido nada. Dice incluso la Torá oral que Jacob, cuando se fue a Harán, eh, incluso lo dejaron casi desnudo, ¿ya? Por ahí lo anduvieron asaltando, de hecho, pero llegó con nada a esa tierra, y desde ahí Dios lo prosperó, ¿ya? De hecho, Jacob pasó unos par de días estudiando los secretos del cielo. Jacob pasó unos días estudiando la Kabbalah, estudiando los secretos, los misterios, en conexión con la divinidad, en la academia que tenía Sem, el hijo de Noé, y desde ahí se fue hacia ese lugar, en donde, según el relato de la Torá, va sin nada y a la primera persona que se va a encontrar, primero se va a dirigir a un pozo, y a la primera persona que va a encontrar iba a ser a su alma gemela, que es la siguiente invitada en la suká en ese día. El alma gemela de Jacob era Raquel, ¿ok? Raquel. Entonces, la Torá dice que cuando Jacob ve a Raquel, ¿ok? Dice que Raquel era muy hermosa, ¿ya? Jacob se enamoró de ella, de hecho le ayudó porque había una piedra en el pozo y Jacob le ayudó a quitar la piedra para que el pozo que había ahí pudiera fluir en agua. De hecho, ese ejemplo de los pozos lo vemos en grandes sadiquim de la historia bíblica, ya grandes justos, almas gigantes, ya como en el caso de Jacob, lo vemos el caso de Moisés. Ya hay varios que encontraron su alma gemela en un pozo, ¿ya? Y siempre el lado femenino tenía un bloqueo, ¿ya? El lado femenino siempre tenía una piedra o algo que no dejaba fluir el pozo. Y estos justos, ¿ok? Llegaron a intervenir ahí, ¿ya? Y en el caso de Jacob, pues también vemos que hubo una intervención divina, ¿ya? Y ahí vemos cómo hubo este encuentro. Ya la historia de Jacob es una historia bien bonita, ¿ya? Eh, Vemos también cómo Jacob tiene un sueño. A Jacob se le mostró el mundo espiritual a través de una escalera que conectaba el mundo superior con el mundo inferior, y de ahí vio que habían seres celestiales, ángeles, que subían hacia a los planos superiores y también bajaban. Jacob vio los cuatro mundos del árbol de la vida. Jacob vio las cuatro dimensiones, ¿ya? Dios se lo mostró. Entonces, de pasar a ser Jacob, pasó a llamarse Israel. Israel, ya que representa Israel, ya no es el talón, ya no es Ekeb, ya no es talón. Israel es
mi cabeza, representa una trascendencia espiritual. ¿Ya? Israel representa la trascendencia del alma, representa el despertar de la conciencia, representa el despertar, ¿ya? Del alma, ¿ya? El despertar del espíritu. Entonces, en esa postura, Jacob, al luchar con esa fuerza espiritual que la Biblia llama ángel, dice que terminó ganando la bendición. ¿Ya? Entonces, y la Kabbalah enseña que Israel es toda aquella alma que ha despertado. La Kabbalah enseña que Israel es toda aquella conciencia que ha despertado, ya que ha trascendido su conciencia de la ilusión de los cinco sentidos y ha llegado ahora a conocer la dimensión espiritual de su alma y sobre todo de su propósito. Entonces, ¿quién conecta? ¿Ya? ¿Quién conecta con su alma? Porque Israel va a representar ahora el alma. ¿Quién conecta con su alma? ¿Quién conecta con su verdad? Alcanza su bendición. ¿Ya? Alcanza su bendición. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros un gran ejemplo ya de un alma que trasciende. Y todos llegamos a este mundo con conciencia, Jacob. Todos llegamos a este mundo, ok, atrapados en la razón, atrapados en el raciocinio, atrapados con la lógica, atrapados con lo que vemos con otros cinco sentidos y lo que percibimos con otros cinco sentidos. Ya, pero llega un tiempo donde tenemos que romper esa cáscara. Llega un momento donde o la vida te la hace romper, o los problemas te lo hacen romper, o las circunstancias te rompen la cáscara, ¿ya? Eh, pero, ok, la mariposa tiene que salir de la oruga, la mariposa tiene que florecer. Entonces, cuando florece, ok, sale realmente quién es. Pero a veces somos tan duros, a veces la clipa, a veces la cáscara es tan dura, ok, como una nuez, que Dios busca, el universo y la sabiduría infinita que rige el universo busca cómo rompértela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos a estar en la cáscara, a veces nos acostumbramos a estar en la caparazón, a veces nos acostumbramos a estar en ese núcleo, ya que no queremos salir, que no queremos volar, no queremos pasar de Jacob a Israel, ya sea por miedo, ya sea por costumbre, ya sea por rutina, eh, por el motivo que sea, a veces el alma quiere quedarse ahí. O se desvía a otra cosa que no es su propósito, o a veces se queda estancado en el mismo lugar. Pero como el alma ha venido con un pacto a este mundo, como el alma ha venido con un contrato a este mundo, no puede escapar de lo que ha venido a hacer, ¿ya? Y si no lo hace en esta encarnación, lo hará tal vez en otra, o tendrá que ser purificado por Dios, eh, pero es conveniente que el alma no se resista al cambio, que el alma no se resista a lo que ha venido a hacer a este mundo. ¿Ok? Entonces, el ángel va a representar la dificultad. El ángel va a representar mi ticún, va a representar tu ticún, lo que tú has venido, la circunstancia que te viene a hacer rectificar, la cual tú tienes que ser un vencedor. Tú tienes que vencer tu ticún. Tú tienes que aceptar que estás en una lucha. Tú tienes que aceptar que has venido a corregir. Tienes que aceptar que has venido a evolucionar, soltar las cargas, soltar la mochila y enfrentarte a tu ticún. El ángel representa las fuerzas cósmicas, ¿ok? Que prisionan y oprimen al alma en este mundo cuando el alma se resiste a evolucionar. Entonces, tú tienes que vencer tu ángel. Tienes que identificar cuál es aquella oposición que tú tienes que está en ti vencerlo o no. O te dejas vencer por el ángel o tú te transformas en Israel venciendo, ¿ok? La circunstancia que no te deja evolucionar. Y eso requiere de evolución, eso requiere de decisión, eso requiere de transformación, eso requiere de determinación,
Es por eso que antes de Jacob necesitamos a Isaac. Ayer dijimos, Isaac, la fuerza de Isaac, la luz de Isaac es Geburá. Geburá es fuerza, es poder de Dios. Geburá es esa capacidad, esa valentía, esa osadía del alma, ¿ok? Para vencer las circunstancias, para adentrarse en la voluntad plena del alma y de la divinidad, ¿ok? Entonces, pero lo que tienes que hacer primero es identificar. ¿Ok? Ya te diste cuenta que era Jacob, ya te diste cuenta que vivía en la fisicalidad, te diste cuenta que eso es una ilusión, que la materia es una ilusión, puede ser un medio, puede ser un instrumento, puede ser un puente por donde el alma va a transitar, pero no es el fin. Tú no has venido a trabarte aquí, tú no has venido a anclarte a este mundo y a echar raíces a este mundo, porque de aquí te sacan, ¿ok? El día menos pensado. Entonces, ahora que ya sabes que hay una dimensión espiritual, ahora ya sabes que hay una dimensión álmica, ya que la Biblia llama el reino de Dios, la Kabbalah llama mundo espiritual, o la moto, los mundos superiores, ¿ok? Pero hay una dimensión espiritual y sobre todo a la que pertenece tu alma, ¿ya? Entonces, Jacob, ¿ok? Claramente representa como dice el texto que les compartí, ¿ok? Representa la unidad del pueblo de Israel, ¿ok? Va a representar la integración de tus partes, la integración de tu tikkun. Ahora ya identificaste en tu humanidad, identificaste ahora en tu persona cuál es tu tikkun, ¿ok? Esto es lo que tengo que vencer. Esto es lo que tengo que trabajar. Esta es la victoria. Ya nos vamos a acercar de hecho, mañana, ya pasar de Jacob pasamos a Moisés. Moisés ya representa la victoria. Imagínate, con Abraham alcanzas amor propio, ese amor incondicional, ese amor, ok, ese amor divino en mí. En Isaac tengo poder, tengo fuerza, tengo osadía, tengo valentía. En Jacob ahora, Jacob me lleva a mi centro, me lleva a la armonía interior. Y luego pasamos a la victoria, pasamos a la perseverancia, pasamos a la lucha. Pero aquí tienes que identificar, ¿ok? Primero, cuál es la barrera que tú tienes que vencer. Nadie en este mundo, ¿ok? Va a salir sin primero identificar su tico, sin identificar lo que hay que trabajar, lo que hay que vencer, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a seguir hablando sobre esto. Pasemos a Raquel. Dice la Torá que Jacob se enamoró perdidamente de Rachel. Así se dice en hebreo. Rachel, ya en español Raquel. Jacob se enamoró y para casarse con ella accedió a trabajar durante 14 años ya para Labán. ¿Ya? El número 14, de hecho, el número 14 es el valor numérico de David, Amelech, del rey David. David representa el reinado, ¿ok? David representa el liderazgo, David representa, y este va a ser, ese es el último día de Sukkot, el séptimo día donde hablaremos de David, ¿ya? Eh, y tuvo que trabajar, dice la Torá, por 14 años para estar con Rachel, ¿ok? Ahora, según el lenguaje del Zohar, el lenguaje del libro del esplendor, Raquel representa el mundo físico. Lea, Lea representa el mundo espiritual. La Torá cuando dice que Jacob se iba a casar con Raquel, primero se casó con Lea, ¿ya? Aunque en el lenguaje metafórico le pusieron en la noche de la boda, le pusieron a la hermana mayor. Jacob se casó con Lea, ¿ok? Después se dio cuenta que había sido Lea. Primero habían pasado 7 años. Cuando se dio cuenta que había sido Lea, esperó 7 años más y se casó con Raquel. ¿Ya? Pero esos son asuntos metafóricos. En el lenguaje del Zohar, en el lenguaje de la sabiduría espiritual de la Torá,
Lea representa el mundo espiritual, representa Binah, el mundo de donde vienen todas las bendiciones a tu vida. Y Raquel va a representar el mundo físico. ¿Ya? Es por eso que Dios primero quiere que tú puedas conocer el mundo espiritual primero. Lea representa el mundo del alma. Lea representa la espiritualidad. Lea representa la esencialidad de las cosas. Cuando tú te enamoras primero de la fisicalidad que va a representar Raquel, cuando primero te abarcas a lo físico, a lo ilusorio, pues ahí donde tú vas a tropezar. Pero Dios no permitió esto. O sea, primero Jacob se involucra con Lea. Y Lea, ok, es símbolo de la espiritualidad. Lea es símbolo del alma, es símbolo del mundo espiritual. Entonces, es por eso que cuando tú te casas con Lea primero, desde ahí no hay nadie que te haga observar la realidad desde el punto de vista de Raquel, es decir, con los cinco sentidos. Entonces, cuando tú observas a una persona, ya no lo haces desde el ego, ya no lo haces desde el ojo físico, ya no miras la belleza física. En algún momento éramos así. En algún momento, cuando todavía ese Israel todavía no despertaba, cuando todavía la conciencia no despertaba, éramos así. Pero llega un momento donde tú observas la realidad, observas las personas, ¿ok? Desde adentro. Observas el alma, la esencia, la energía de la persona, la sustancia de la persona, ¿ok? Los pensamientos, lo que dice la persona. Eso, eso, ¿ok? Comienzas a verlo de una manera diferente, ¿ya? Entonces, la mujer, muchas mujeres son visuales, ¿ya? Se enamoran de lo que ven y es por eso que a veces vienen fracasos, vienen cortocircuitos, vienen arrepentimientos, decepciones. ¿Por qué? Porque nunca conectaron con el alma. De hecho, en la red hay un montón de memes que aparecen por ahí que la mujer tiene la capacidad de tener sexto sentido menos para acoger al padre de sus hijos. ¿Por qué? Porque en primera instancia la persona que no ha despertado su conciencia eh, puede tener la tendencia a equivocarse. Y los hombres ni hablar. Los hombres son más visuales, pero la invitación es siempre a observar desde el alma, ¿ya? Desde el alma. Entonces, cuando tú observas y conectas desde el alma, estás conectando con la verdad. Eso es Jacob. Eso es Tiferet. Es verdad. ¿Ok? Y cuando es así, si es alta, si es baja, si tiene cuerpo, si no tiene cuerpo, si es delgada, si no es ancha, si tiene los ojos café o los ojos azules o los ojos verdes, etcétera. Eso ya no es prioridad. ¿Por qué? Porque estamos buscando alma. Por eso la Cábala dice alma gemela. ¿Entiendes lo que es alma? Alma es alma, esencia, energía, contenido, propósito. Eso es, ¿ya?
Entonces, por eso el maestro Albert Goldman dentro de su enseñanza dice que cuando se busca el alma gemela, hay personas que buscan por conveniencia económica, por conveniencia social, por gustos superficiales, ¿ok? Pero eso es autoengaño, ¿ya? Pero cuando hay una conexión de adentro, cuando hay una conexión álmica, son inseparables. Esas almas son inseparables, ¿ya? Entonces, Raquel es la tercera de las matriarcas en la Biblia y tuvo dos hijos con Jacob, José y Benjamín, ¿ya? José y Benjamín. Bien, vamos a adentrarnos ahora en aspectos más profundos y psicológicos, ya con respecto a la luz de este día. Estamos en el tercer día de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Jacob encarna, representa, proyecta la luz de Tiferet. Tiferet es un canal de energía, es un canal de luz divina, ya que esto está también en los planos superiores, a nivel cósmico, también Jacob representa el sol, ¿ya? Y eso también está en el alma, ¿ya? Jacob o Tiferet representa la armonía interior, la verdad interior, la verdad del alma y la belleza del alma. Eh, Perfecto. Tiferet es el equilibrio entre Gesed y Geburah, entre el dar y Geburah es recibir, ¿ya? Eh, en este día, uno de los propósitos es equilibrar, ¿ok? Esa capacidad de energía que tenemos de dar, de compartir con el recibir. Pero todo está desde tu centro, todo está desde yo doy a otro, sirvo a otro, ¿ok? Al mismo nivel que lo hacen conmigo. Si yo me desbordo, si yo doy y no recibo, pues eso se llama desequilibrio. Ya también representa la integración de opuestos entre la empatía que tú puedas tener ya con otras personas y la autenticidad. Ya tú puedes ser muy empático, tú puedes ser una persona sociable, tú puedes ser una persona que se entrega, que da mucho, ya, pero terminas perdiéndote a ti. Lo haces por obligación, lo haces por presión, lo haces eh, ya, porque tienes que hacerlo y no porque te nace. No eres auténtico. Entonces, la primera pregunta de reflexión en este día es, ¿estoy, estoy viviendo en integridad con mi verdad? ¿Estoy viviendo en integridad con mi verdad? Siguiente pregunta. ¿Estoy siendo honesto? ¿Estoy siendo honesta conmigo mismo? Tres, ¿qué parte de mí, qué parte de mí necesita integración? ¿Qué parte de mí necesita aceptación? Bien, lo primero, si estás viviendo en integridad con tu verdad. Lo primero que tienes que identificar cuál es tu verdad. Y esa verdad la tiene tu alma, ¿ya? Es por eso que conectar con tu yo interior, conectar con lo que tú eres, conectar con lo que te apasiona, conectar con lo que vibras, conectar con tu esencia, con tu verdad, es lo primero que hay que hacer en la vida. Por eso,
Por eso el gran rey Salomón dijo, instruye al niño en su camino. En otras palabras, instruye al niño en su verdad. Pero ¿cómo puedes instruir al niño en su verdad si tú como padre o tú como madre no vives tu verdad? Eso se llama incoherencia. ¿Cómo tú puedes transmitirle verdad a tus hijos? ¿Cómo puedes transmitirle verdad a tus nietos si tú no vives tu verdad? Vives una mentira. Y esa es una de las cáscaras más fuertes. Es una de las cáscaras, uno de los caparazones más fuertes que hay que romper y que a veces al ego le duele romper. Porque es ahí donde realmente se nace de nuevo. Es ahí. Imagínate haber transcurrido tantos años haciendo algo y tuviste que empezar de cero. Al ego a eso no le gusta. Imagínate Moisés. Moisés habiendo pasado toda su vida en Egipto, criándose como un príncipe, teniendo la formación intelectual, académica de un príncipe en Egipto, para que luego saliera sin nada hacia el desierto y se fuera a una tierra extraña, ¿ok? Y en donde conoció también a su alma gemela, Sípora, de la cual hablaremos mañana, eh, y llegar ahí donde había riqueza, en donde había eh, lujos, en donde había palacio, en donde había comida, en donde había oro, en donde había plata, y llegar a un lugar en donde había ovejas, en donde había estiércol, en donde había ganado, en donde había sencillez. Tal vez pudieran haber hasta comer con la mano. Me estoy yendo al extremo. Pero el ejemplo es que a veces cuando tú vas creyendo que eres el príncipe de Egipto, tu propósito es ser pastor de una nación, ser líder de una nación. Pero Dios te tiene primero, Dios te baja. Y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Que el ego se quiebre para dar un vuelco, un cambio completo a la vida. ¿Pero para qué ahora? Para enfocarse en el propósito. Después cuando Dios ya te tuvo ahí, Dios te llama desde la zarza como lo hizo con Moisés. Y te dice, yo soy el que soy, seré el que seré. Ejeye, asher ejeye. Deja de ser lo que estás haciendo, ahora vas a ser quien tienes que ser. ¿Eh? Entonces, ¿puedes identificar cuál es tu verdad? ¿Eh? A mí me dicen, ¿cuántas veces me han dicho, deja de enseñar, deja de dar clases, deja de perder tiempo, deja de estar detrás de la gente, deja de... eh, incluso me han tratado hasta de cuestionar, ¿has pensado alguna vez que a lo mejor eso no es lo tuyo? ¿Has pensado que a lo mejor estás haciendo algo que no es lo tuyo? O sea, si esto no fuera mi pasión, si compartir sabiduría no fuera mi pasión, yo no estaría aquí. Porque yo desde niño fui inclinado, fui apartado, preparado, ¿ok? Para esta labor. Tal vez, claro, he pasado también por desierto.
¿ok? Pero a veces uno mira al principio, pero no mira al final. No, tú no ves para dónde Dios te está llevando. Todo esto tiene que ver con tu tierra prometida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu verdad? ¿Ok? Entonces, papá y mamá fracasaron y quisieron imponerte su verdad. Y tú por querer agradar a papi y a mami, ahora vives una verdad que no es la tuya. Ya sea estilo de vida, ya sea una profesión, ya sea un trabajo, ya sea lo que ellos no pudieron y te lo transmitieron a ti. Y tú te disfrazaste de algo, te cubriste de una realidad que no era la tuya. Por eso es que hay muchas personas que son líderes religiosos y creen que los hijos tienen que ser líderes religiosos, cuando realmente la inclinación de ellos es otra. La verdad de ellos es otra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es tu verdad? Y tu verdad también está relacionado con quién tú eres, qué es lo que te gusta, ¿ok? ¿Cómo es tu esencia? ¿Cómo te sientes en paz? Pero no desde el ego, sino desde el alma. Lo del alma permanece, ¿ya? Lo que viene del ego constantemente trae caos, constantemente trae conflictos, ¿ya? Yo le preguntaría a todos ustedes, Caro, ¿cuál es tu verdad? Pastor Eliana, ¿cuál es su verdad? Esthercita, ¿cuál es tu verdad? Janet, Carlita, Miguel Ángel, Milena, Emilio, Nelvi, Patti, ¿cuál es su verdad? Tu verdad tiene que ver con tu propósito, tu verdad tiene que ver con lo que eres, con lo que te gusta, con lo que vibras, con lo que eres bueno, pero tienes que centrarte. Vuelve a ti, vuelve a tu centro, vuelve a tu luz. Tú tienes tu luz propia. La siguiente pregunta es, ¿estoy siendo honesto conmigo mismo? No hay peor cosa que vivir una mentira. Analízate, obsérvate. Cuando no vives tu verdad, te cansas. Te cansas mentalmente, te cansas emocionalmente, te cansas físicamente. Hay una lucha constante, porque el alma pide a gritos algo, pero por fuera no ves resultados. ¿Eres honesto? Cuando eres honesto, no te importa lo que diga los 8.000 billones de personas en la Tierra. Cuando eres honesto contigo mismo, cuando eres verdadero contigo mismo, no te importa lo que diga el resto, ¿ok? ¿Por qué? Porque el ego siempre quiere tratar de agradar a los demás. Y eso es vivir con miedo, eso es vivir con careta, eso es vivir como con esposas en las manos, ¿ya? El desequilibrio que hay en Tiferet, el riesgo que hay es caer en indecisión cuando no te decides, porque obviamente no te decides porque no te conoce, porque no has encontrado tu verdad. No conectas con tu interior, no conectas con tu luz. No eres honesto, no eres honesta contigo misma. Y puedes caer en la indecisión o querer agradar a otros. ¿Qué va a decir tal persona? ¿Qué va a decir fulano si hago esto? ¿Qué va a decir mengano si tomo esta decisión? Agradar a otros. ¿Ok?
Entonces, tú tienes que decirte a ti mismo o meditar, cerrar tus ojos y decir, conecto con mi verdad, conecto con mi armonía interior, conecto con mi armonía interna. Y eso, cuando tú conectas, por eso que Jacob representa Tiferet, Tiferet es el sol es brillo, el sol es luz. Cuando conectas con tu alma, con honestidad, eh, dice, voy a vivir con mi verdad y conectas con tu verdad, ¿sabes lo que se proyecta de tu rostro? Brillo, luz, autenticidad. Pero cuando hay, cuando vives mentira, eres opaco, eres gris, estás triste. ¿Por qué? Porque no vives. Yo de repente cuando salgo con amistades, comparto, a mí me gusta expresarme como soy. Si tengo que hablar, hablo, si tengo que reír, río. Y me gusta expresarte de mi esencia. Y eso también inspira a otros a vivir desde su esencia. Que se dejen de mentir. Exprésate tal como eres. No tengas miedo a los juicios, a los prejuicios de la gente. Porque no hay peor cosa que vivir una mentira. No hay peor cosa que autoengañarte y querer agradar a todo el mundo cuando todo el mundo no te da vida, cuando todo el mundo no te da de comer, cuando todo el mundo no te viste, cuando todo el mundo no está pendiente de ti, cuando estás mal. ¿Qué le debes tú al resto? ¿Qué le debes tú a la gente? La religión es un sistema bien organizado para crear este tipo de máscaras, este tipo de caretas en el alma de las personas. Por eso que a la gente que más cuesta liberar, a la gente que más cuesta sacarla de la caparazón, es gente que viene de la religión. ¿Qué? Porque de ahí vienen con trabas, de ahí vienen con paradigmas mentales, de ahí vienen con miedo, de ahí vienen con cuestiones que la religión le metió en la cabeza. Nunca vivieron desde el alma. Honraron, honraron sistemas exteriores de servicio a Dios. No, no honraron su luz, no honraron lo que Dios puso dentro. Entonces, dite a ti mismo, conecto con mi verdad, mi armonía interior, ¿ok? Y eso va a reflejar brillo, eso va a reflejar belleza interna y externa, ¿ya? Así que lo primero que vamos a hacer es esto y reconciliar realmente, reconciliarte contigo mismo, ¿ya? Eh, vas a reconciliar tú y vas a alcanzar tu armonía, ¿ya? En este día vas a hacer un espacio, igual como otras veces, vas a escribir, igual que ayer y antes de ayer, y vas a plasmar quién eres, qué es lo que te gusta o qué vibras, para qué es lo que eres bueno o buena, cuáles son tus sueños, qué es lo que siempre quisiste hacer. Observa tu vida y date cuenta de cómo Dios dirigió tu camino y Dios te fortaleció en un área, fuiste bueno para un área por algo. ¿Con qué vibras por dentro? ¿Ok? Eso es lo que tú eres, tu verdad. Y a veces la verdad contiene también contiene sombras. A veces tu verdad también contiene, porque desde ahí es donde tú tienes que traer la aceptación a tu vida. Cuando tú dices, a mí me cuesta lidiar con esta característica, me cuesta lidiar con esta inclinación, me cuesta lidiar eh, con este problema.
Eso también es vivir con verdad, ¿ok? Tampoco es tapar las partes débiles en ti. No es tapar tus malas inclinaciones, ¿ya? O lo que te desequilibra en realidad. Pero tienes que reconocerlo porque también es parte de tu verdad, ¿ya? Entonces, eso también a veces el ego lo forma internamente. Entonces vas a escribir, vas a hacer un espacio, ¿ya? Y vas a plasmar en qué área tú necesitas equilibrarte, en qué área necesitas volver a ti, ¿ya? Eh, en qué áreas no has sido honesto, en qué áreas no has sido honesta, ¿ya? Y ponerte una determinación para, ¿ok? Vivirte de la verdad. Rabí Yeshua dijo, oiréis la verdad, y la verdad os hará libre. Pero ¿qué verdad tienes que oír? La verdad de tu alma. Esa es la verdad. Ahí está tu verdad. Oiréis tu verdad, oiréis la verdad de tu interior, tu luz. Es ahí donde eres libre. Es de ahí donde se rompen toda cáscara, imperios que trataron de orquestar tu cabeza, orquestar tu mente. Ahora vives con libertad, ya no queriendo agradar a todo el mundo, sino honrando tu luz, honrando tu interior, honrando tu verdad. ¿Ok? Esta ha sido la reflexión de este día tercero de Sukkot. Que Hashem, el Creador, quien es bueno, te otorgue luz y gracia, ya a reflexionar y a practicar todo esto. Que esto te lleva al cambio y a la transformación y a cosas mejores.